tengo tiempo. Nunca tengo tiempo. Hola a todos y bienvenidos. Soy Sofía. Hola Sofía, no tengo tiempo es quizás la frase más repetida del siglo XXI. Hola a todos y a todas, soy Mateo. Es que es verdad, Mateo. La semana casi ha terminado y mi lista de tareas es más larga que el lunes. ¿A dónde se va todo mi tiempo? Siento que estoy ocupada todo el día, pero al final no soy productiva. Esa es la pregunta clave y es nuestro tema de hoy. ¿Cómo gestionar tu tiempo de forma eficaz? Hoy no vamos a dar trucos mágicos. Vamos a hablar de estrategias reales y psicológicas para recuperar el control de nuestro tiempo y de nuestra vida. Es una lección de nivel B1, así que prepárense para una conversación profunda y muy útil. Realmente necesito esta lección. Quiero dejar de sentirme como un hámster en una rueda. Pues vamos a bajar a ese hámster de la rueda. La primera parada es entender que el problema no es el tiempo, sino las prioridades. Sofía, todos tenemos las mismas 24 horas. La diferencia está en cómo usamos nuestro enfoque. A menudo confundimos las tareas urgentes con las tareas importantes. Urgente e importante. ¿No es lo mismo? No, para nada. Una tarea urgente requiere tu atención inmediata, por ejemplo, una llamada de teléfono o un correo electrónico con una pregunta. Una tarea importante contribuye a tus metas a largo plazo, por ejemplo, aprender una nueva habilidad, trabajar en un gran proyecto o cuidar de tu salud. El problema es que nuestro día está lleno de cosas urgentes, pero no importantes. Es verdad. Ayer, por ejemplo, pasé 2 horas respondiendo a correos electrónicos que no eran cruciales, pero no tuve tiempo para empezar el informe que es para el próximo mes. Exacto. Para solucionar esto es esencial que sepas diferenciar entre 4 tipos de tareas: urgente e importante, no urgente pero importante, urgente pero no importante, ni urgente ni importante. Esencial que yo sepa. ¿Usas el subjuntivo? Sí, muy bien. Usamos el subjuntivo después de expresiones de necesidad o importancia como es esencial que. La clave de la productividad es pasar la mayor parte de nuestro tiempo en la categoría número 2, las tareas no urgentes pero importantes. Vale, hagamos un ejercicio. Mi informe para el próximo mes. ¿Dónde está? Ese informe es muy importante, pero no es urgente. Está en la categoría 2. Y responder a un correo electrónico sobre el almuerzo de mañana, ¿dónde está? Es urgente porque la persona está esperando una respuesta, pero no es importante. Categoría 3. Y responder a Instagram durante una hora, ¿dónde está? Eso es fácil. Ni urgente ni importante. Categoría 4. Este ejercicio es muy poderoso. Piensen en sus tareas de hoy. ¿En qué categoría pasan la mayor parte de su tiempo? Ahora que entendemos las prioridades, tenemos que diseñar nuestro día activamente. No podemos reaccionar. Un gran error es empezar el día mirando el móvil. Es lo primero que hago. Si quisieras tener un día más tranquilo y productivo, deberías cambiar esa costumbre. La primera hora del día es crucial. Te recomiendo que no mires tu móvil durante la primera hora. ¿Una hora entera? ¿Y qué haría yo en esa hora? Antes de que el mundo te diga cuáles son sus prioridades, a través de los correos y las noticias, es importante que tú definas las tuyas. Cada mañana yo decido cuál es mi tarea más importante del día. Solo una. Vale. Antes de que yo mire mis correos, debo pensar en mi tarea más importante.
Perfecto. Esa es la base de un día productivo. Después, debes darle a esa tarea un espacio protegido en tu calendario. Es una técnica llamada bloques de tiempo. Bloques de tiempo. Sí, bloqueas 1 o 2 horas en tu calendario para trabajar solo en esa tarea, sin interrupciones. Yo bloqueo mi calendario cada mañana de 9 a 11 para poder trabajar sin distracciones. Entonces, si mi tarea más importante es escribir el informe, debería bloquear un tiempo en mi calendario para eso. Y durante ese tiempo, nada de correos, nada de llamadas. Nada. Te sorprenderías de lo mucho que puedes hacer en 90 minutos de trabajo profundo y concentrado. Es más que en 8 horas de trabajo con interrupciones constantes. ¿Cuál es su tarea más importante para mañana? ¿Y cuándo van a crear un bloque de tiempo para ella? Hemos empezado bien el día y hemos trabajado de forma concentrada. Ahora viene una parte muy importante, pero olvidada, el final del día de trabajo. Necesitas un ritual de cierre. Un ritual de cierre suena muy serio. No, es muy práctico. Es una rutina corta que le dice a tu cerebro, el trabajo por hoy ha terminado. Ahora puedes relajarte. Aunque este ritual solo dure 5 minutos, puede marcar una gran diferencia para tu tarde y tu noche. Aunque dure. Un subjuntivo. Vale. ¿Qué haces tú en tu ritual? Son 3 pasos simples. Primero, miro mi lista de tareas y veo lo que he completado. Segundo, miro mi calendario para mañana y hago un plan muy breve y general. Tercero, organizo mi escritorio. Un escritorio limpio para la mañana siguiente. Y entonces, digo en voz alta la frase, el trabajo ha terminado. Es interesante. Normalmente, yo simplemente he cerrado el portátil y me he tirado en el sofá, pero mi cerebro ha seguido pensando en el trabajo. Exacto. Un ritual ayuda a crear una frontera clara. Sería bueno si tú también implementaras un ritual así. No tiene que ser complicado. Un ritual de cierre. Es un gran consejo para el equilibrio entre la vida y el trabajo. Y voilà, ahora tenemos un sistema completo. Definir las prioridades. Planificar el día con bloques de tiempo. Terminar el día con un ritual de cierre. Ahora, Sofía, es el momento de crear tu nuevo sistema de gestión del tiempo. Vale, mi nuevo sistema. Estoy lista. De acuerdo. Repíteme tus 3 prioridades. Es importante que las tengas claras. Es importante que termine mi proyecto. Es necesario que haga ejercicio. Quiero que mis amigos y yo pasemos tiempo juntos. Perfecto. Ahora, tu plan para mañana, usando el futuro. Mañana por la mañana, Mañana de 9 a 12 trabajaré en mi proyecto, sin distracciones. muy bien. ¿Y el deporte? Mañana por la tarde, a las 6:30, iré a clase de baile. Excelente. Y ahora, tu plan antidistracciones. Mañana por la mañana, si no tienes ganas de empezar el proyecto, ¿qué harías? Si no tuviera ganas, debería usar la regla de los 2 minutos. Me diré, vale, solo voy a abrir el archivo y releer la última página. Sofía, es un plan perfecto. Es claro, estructurado y realista.
Estoy seguro de que tu próxima semana será mucho más productiva. Gracias, Mateo. Me siento mucho más en control. Para algunos amigos, no deberías hacer nada para poder reflexionar sobre tus ideas. Es la forma más eficiente de usar el tiempo. Vuestra misión final es un ejercicio de planificación. En los comentarios, díganos 2 cosas. ¿Cuál es su prioridad número 1 para la próxima semana? ¿Y cuál es el primer bloque de tiempo que van a poner en su calendario para esa prioridad? Estamos deseando leer sus objetivos. Muchas gracias por esta lección, Mateo. Con mucho gusto. Y gracias a ustedes por escucharnos. No lo olviden, gestionar bien el tiempo es gestionar bien la vida. Adiós. Chao. Y a planificar.